Bienvenida. Hoy nos sumergimos en un tema médico, relevante. El carcinoma hepatocelular. Seguro que lo conocen por sus siglas, CHC. Vamos a explorar la información clave que hemos recopilado de varios documentos, presentaciones, cubriendo desde quién está en riesgo hasta cómo se detecta y, bueno, cómo se trata. Nuestra misión aquí es destilar lo esencial de estas fuentes. Queremos entender mejor el impacto de esta enfermedad, qué la impulsa, las herramientas para diagnosticarla, clasificarla y ver un poco el panorama actual de los tratamientos. Efectivamente. El CHC representa un desafío, la verdad, considerable para la salud pública a nivel mundial. Es una de las principales causas de muerte por cáncer y, ojo, su incidencia ha ido en aumento. El manejo es complejo, sí. En gran medida porque suele aparecer en un hígado que ya está dañado, muy frecuentemente por cirrosis, y eso, claro, condiciona todo. Entendido, pues. Vamos a desgranarlo. Empecemos por la magnitud del problema, si te parece. Las cifras globales. Pues sí, las cifras globales son, bueno, bastante llamativas. Hablamos de alrededor de 840.000 nuevos casos y unas 780.000 muertes cada año en todo el mundo. Es el sexto cáncer más común, sí, pero en letalidad sube. Es la tercera causa de muerte por cáncer. Y la supervivencia global, históricamente, pues no ha sido muy alentadora, en torno al 20-21%. Y me imagino que estas cifras no son iguales en todas partes, ¿verdad? Para nada. Hay una variación geográfica enorme. Más del 80% de los casos, fíjate, se concentran en Asia Oriental y África subsahariana. Esto se ha relacionado tradicionalmente con la alta prevalencia de hepatitis B crónica y también la exposición a aflatoxinas, son unos mohos tóxicos. Ajá. En cambio, en Europa o Estados Unidos, las tasas son mucho más bajas. Y un dato importante, la incidencia global ha subido casi un 75% en los últimos 25 años. Una barbaridad. Impresionante. ¿Y qué sabemos de la situación en México según las fuentes que manejamos? Pues mira, los datos que nos han facilitado indican que en México es la novena neoplasia más frecuente, pero escala hasta el tercer lugar si hablamos de mortalidad por cáncer. Y también se observa una tendencia al alza en la mortalidad en las últimas décadas. Vale. Y, como en muchas partes, afecta más a hombres, entre 2 y 4 veces más que a mujeres, y suele aparecer más tarde, sobre los 70 años. Mencionaste antes las causas tradicionales como la hepatitis B, las aflatoxinas. ¿Están cambiando estas causas? Sí, ese es un punto clave. A nivel mundial, el impacto de la hepatitis B, aunque sigue siendo importante, está disminuyendo, gracias sobre todo a la vacunación universal y a los tratamientos antivirales, que son muy efectivos. Claro. Pero por otro lado, están aumentando los casos ligados a la hepatitis C y de manera muy significativa los relacionados con lo que ahora llamamos enfermedad hepática esteatótica asociada a disfunción metabólica, MASLD. El antiguo hígado graso no alcohólico, ¿no? Exacto, eso es. El que antes conocíamos como hígado graso no alcohólico, o EHGNA, y está muy ligado a la obesidad, la diabetes, sobre todo en países occidentales. Eso nos lleva directos a los factores de riesgo. Si tuviéramos que señalar el más importante de todos. Sin ninguna duda, la cirrosis hepática. Es la condición que está ahí de base en la gran mayoría de los casos. Hablamos de un 80%. La cirrosis es como, a ver cómo lo explico, la vía final común de muchas agresiones crónicas al hígado. Ya. Se estima que las personas con cirrosis tienen un riesgo anual de desarrollar CHC de un 2%, más o menos. Y hasta un tercio podría llegar a desarrollarlo a lo largo de su vida. Es un riesgo considerable. ¿Y qué causa esa cirrosis que nos lleva al CHC? Pues son varias las causas principales. Primero, las hepatitis virales crónicas. La hepatitis B, el VHB, es crucial y tiene una particularidad. Puede causar CHC directamente, incluso sin que haya cirrosis previa. Ah, mira. La hepatitis C, el VHC, es otra causa mayoritaria, aunque aquí el CHC suele aparecer cuando ya hay daño avanzado, o sea, fibrosis importante o ya la cirrosis establecida. Más allá de los virus, ¿qué otros factores influyen? El estilo de vida, supongo. Determinante. El consumo crónico y excesivo de alcohol es un factor de riesgo clarísimo y además potencia el daño de otros factores. O sea, actúa en conjunto. Exacto. Actúa sinérgicamente con las hepatitis o con la obesidad. Y el tabaquismo también, También se asocia a un mayor riesgo. Y volvemos a los factores metabólicos que mencionabas, el MASLD. Pues sí.
La MASLD, que va desde el hígado graso simple hasta la esteatohepatitis, la NASH, es una causa en claro ascenso, sobre todo en Occidente. El riesgo de CHC es mayor si la MASLD ya ha provocado cirrosis, claro. Pero, ojo, es importante saber que existe un riesgo, aunque sea menor, incluso sin cirrosis. Vale. La diabetes tipo 2, por ejemplo, casi duplica el riesgo. Y la obesidad también lo incrementa, y además interacciona más con el alcohol. Y las fuentes apuntan a que en México estas causas, VHC, MSLD y alcohol, son ahora las principales. Eso parece, sí. Son las predominantes actualmente según los datos que tenemos. Hay otros factores a considerar, aunque sean menos comunes. Sí, brevemente. Las toxinas ambientales, como la aflatoxina B1, esto está más en ciertas regiones de África y Asia, en alimentos mal conservados, tuvo un papel histórico importante, sobre todo en gente con hepatitis B. Entendido. Y luego están las enfermedades genéticas hereditarias. Cosas como la hemocromatosis, que es sobrecarga de hierro, o el déficit de alfa-1 antitripsina. También elevan el riesgo. Entonces, si la cirrosis es el gran campo de cultivo, digamos, la prevención pasa por evitar o tratar lo que causa la cirrosis. Fundamentalmente sí. La prevención primaria es clave. La vacunación contra la hepatitis B ha sido un éxito enorme. Y tratar eficazmente tanto la hepatitis B como la C reduce muchísimo el riesgo de CHC. Curar la hepatitis C, por ejemplo, baja drásticamente el riesgo a futuro. Y a nivel individual, aparte de evitar el alcohol, controlar el peso, ¿hay algo más? ¿Factores protectores? Bueno, hay estudios que sugieren posibles efectos protectores de algunos fármacos. Se habla de estatinas, aspirina, metformina, pero bueno, se necesita más investigación ahí. Ya. Y en cuanto al estilo de vida, pues curiosamente, varios estudios asocian el consumo regular de café con un menor riesgo de CHC. Café. Qué curioso. Sí. Y por supuesto, mantener un peso saludable, dieta equilibrada, ejercicio, todo eso ayuda a la salud del hígado en general. Bien, entendidos los riesgos. ¿Cómo se manifiesta la enfermedad? ¿Da señales de aviso pronto? Pues, a menudo, en las fases iniciales, el CHC es silencioso. Pasa desapercibido. Muchas veces se detecta de forma casual en una prueba de imagen por otro motivo o gracias a los programas de cribado en pacientes de riesgo. ¿Y cuándo sí da síntomas? ¿Qué tipo de síntomas? Cuando aparecen, generalmente indica que la enfermedad ya está más avanzada. Puede ser dolor en la parte de arriba a la derecha del abdomen, perder peso sin buscarlo, sentirse lleno enseguida al comer o incluso notar un bulto. Vale. Y en alguien que ya tiene cirrosis, una descompensación de repente, pues acumular líquido en el abdomen, ascitis, ponerse amarillo, ictericia, confusión, encefalopatía o vomitar sangre por varices. Eso puede ser la primera señal de alarma de un CHC. Complicado, entonces. Sí. Y luego están los síndromes paraneoplásicos, que son más raros. Son efectos a distancia causados por sustancias del tumor. Por ejemplo, bajadas de azúcar o un aumento de glóbulos rojos. Son infrecuentes, pero a veces son una pista. Dada esa fase inicial silenciosa, el cribado en personas de riesgo suena fundamental. ¿Cómo se hace exactamente? Exacto, el cribado es crucial. Se recomienda en personas con alto riesgo, principalmente los que tienen cirrosis, da igual la causa, y también en algunos portadores crónicos de hepatitis B sin cirrosis. ¿Y en qué consiste? Pues en hacer una ecografía abdominal y un análisis de sangre para medir la alfa-fetoproteína, la AFP, cada 6 meses. Hablemos de la AFP. ¿Es un marcador fiable? ¿Sirve bien? A ver, la AFP es una herramienta útil, sí, pero tiene sus limitaciones. No hay un nivel mágico que diga, ¿tienes CHC o no lo tienes? Un valor por encima de 20 nanogramas por mililitro se usa a menudo como alerta, pero su sensibilidad no es altísima. Falla en muchos casos iniciales. Entiendo. Valores muy altos sí son más específicos, pero se ven en pocos pacientes al principio. Además, puede subir por otras cosas, como una inflamación del hígado. Por eso, por sí sola, no es ideal para cribado. Pero combinada con la ecografía, sí mejora la capacidad de detectar tumores pronto. Vale. Si el cribado, sea la eco o la AFP, levanta sospechas. ¿Cuál es el siguiente paso para confirmar? ¿Qué prueba se hace? El paso clave es una prueba de imagen de alta calidad con contraste intravenoso,
O sea, una tomografía computarizada, una TC, o una resonancia magnética, RM, dinámicas. Una u otra, ¿o hay preferencia? La RM suele considerarse un poquito más sensible, sobre todo para lesiones pequeñas. Pero vamos, ambas son muy buenas pruebas. A veces depende de la disponibilidad, de la calidad de imagen local. ¿Y qué buscan exactamente en esas imágenes los radiólogos? Pues buscan un patrón muy característico en lesiones de 1 centímetro o más. Lo típico es que la lesión capte mucho contraste en la fase arterial, se ilumina mucho, digamos, y luego en fases posteriores lave ese contraste rápidamente, o sea, se vuelve más oscura que el resto del hígado. Eso junto a otros detalles como una cápsula alrededor. Ajá. Si se ve este patrón típico en un paciente con cirrosis u otro factor de riesgo alto, es prácticamente diagnóstico de CHC. Para que todos hablen el mismo idioma, se usa un sistema estandarizado, el LIRADS. Va de 1, benigno, a 5, definitivamente CHC. O sea que con un LIRADS 5... Exacto. Una lesión LIGADS 5 en un paciente de riesgo permite diagnosticar CHC sin necesidad de biopsia en la mayoría de los casos. Ya las categorías intermedias, como LIRADS 3 o 4, o las dudosas, el RMM, pues pueden requerir seguimiento, otra prueba o a veces sí, una biopsia. Entonces la biopsia del hígado se usa relativamente poco para esto. No se hace de rutina si la imagen es claramente un LIRADS 5. Se intenta evitar por los riesgos, aunque sean bajos, sangrado o la posibilidad teórica de sembrar células tumorales por el pinchazo. Se reserva para casos donde la imagen no es concluyente o en pacientes sin los factores de riesgo típicos o a veces para confirmar antes de empezar tratamientos sistémicos ya en fases avanzadas. Una vez confirmado el diagnóstico, ¿cómo se mide la gravedad? El estadio. Porque parece que no basta con mirar solo el tumor, ¿no? Exacto. Y eso es lo particular del CHAPC. La estadificación tiene que considerar 3 cosas a la vez. 1. La extensión del propio tumor. 2. Cómo está funcionando el hígado del paciente. Y 3. Su estado general de salud. Vale, desglosemos eso. ¿Cómo se evalúa cada pilar? Pues mira, para la extensión del tumor se usan la TC o la RM. Se mira el tamaño, cuántos nódulos hay, si invaden vasos sanguíneos importantes como la vena porta y si hay metástasis fuera del hígado. Lo más común es pulmón, ganglios, huesos. Para la función hepática, que es crítica, se usan escalas. La más conocida es la de Child-Pugh. Clasifica la cirrosis en A, buena función, B, moderada y C, mala función. Se basa en análisis y en la clínica, ascitis, encefalopatía. Sí, esa me suena. También se usa la puntuación MELD, sobre todo para las listas de trasplante. Y para el estado general, pues escalas como ECOG, que mide cuánto limita la enfermedad la actividad diaria del paciente. De 0, asintomático, a 4, encamado. Y creo que mencionaste un sistema que integra todo esto y que es el más usado. Sí, el sistema BCLC viene de Barcelona Clinic Liver Cancer. Es el estándar de oro a nivel mundial, porque no solo predice el pronóstico, sino que, y esto es lo más importante, vincula cada estadio con una recomendación de tratamiento. Ah, eso es muy práctico. Claro, define estadios del 0, muy temprano, al D, terminal, y para cada uno sugiere una estrategia. Integra la carga tumoral, la función hepática con Child-Pugh y el estado general con ECOG. Es la herramienta clave para el equipo multidisciplinar. Queda claro que el manejo es complejo. Requiere muchos especialistas trabajando juntos, cirujanos, hepatólogos, oncólogos, radiólogos. Hablemos entonces de las opciones de tratamiento según esos estadios, B, C, L, C. Correcto. Siguiendo esa lógica del BCLC, podemos agruparlas. Para los estadios BCL0 y A, muy temprano y temprano, el objetivo es curar la enfermedad. Aquí hablamos de pacientes con tumores pequeños, localizados, buena función hepática y buen estado general. Las opciones principales son 3. ¿Cuáles? Primero, la resección quirúrgica, quitar el tumor. Es una opción excelente si la función hepática es buena y no hay hipertensión portal importante. El gran reto aquí es la recurrencia. El tumor puede volver a salir en el hígado que queda. Claro. Segunda opción. El trasplante hepático para muchos de estos pacientes es la opción ideal, sobre todo si la función del hígado no permite una resección segura, porque elimina el tumor y también la cirrosis de base. Ofrece las mejores tasas de supervivencia a largo plazo y la menor recurrencia.
pero claro, está limitado por la disponibilidad de órganos y por criterios estrictos de selección, como los criterios de Milán, basados en tamaño y número de tumores. Y la tercera opción curativa. La ablación tumoral es destruir el tumor in situ, sin quitarlo. Normalmente se usa calor, radiofrecuencia, microondas o frío, crioablación. Es para tumores pequeños, generalmente menos de 3 centímetros, es menos invasiva y a menudo es la elección para el estadio 0. Vale, eso para los estadios iniciales. ¿Y si la enfermedad está un poco más extendida pero todavía dentro del hígado, el estadio intermedio? Ese es el BLCB intermedio. Aquí los tumores son más numerosos o más grandes, pero todavía están confinados al hígado, sin invadir vasos grandes ni metástasis fuera. La función hepática suele estar preservada. El tratamiento estándar aquí es la quimioembolización transarterial, la TACE. Consiste en meter por un catéter, a través de la arteria hepática, quimioterapia y unas partículas que bloquean el riego sanguíneo a los tumores. Suena dirigido. Muy dirigido, sí. Otra opción similar es la radioembolización, TARE o RE, que usa microesferas radioactivas en lugar de quimio. El objetivo es controlar la enfermedad dentro del hígado, alargar la supervivencia. Y a veces estas terapias se usan para intentar reducir el tamaño de los tumores, lo que se llama downstaging, para ver si un paciente puede llegar a ser candidato a trasplante. Interesante. ¿Y qué pasa cuando la enfermedad ya se ha extendido más? El estadio avanzado. En el BCLCC avanzado ya hay invasión de vasos sanguíneos importantes como la vena porta o hay metástasis fuera del hígado. Aquí, si el estado general y la función hepática lo permiten, el tratamiento principal es la terapia sistémica, fármacos que actúan en todo el cuerpo. ¿Y qué fármacos son? Pues aquí ha habido avances muy importantes últimamente. Las primeras líneas ahora suelen ser combinaciones de inmunoterapia, fármacos que ayudan al propio sistema inmune del paciente a atacar el cáncer. Si esas combinaciones no son posibles, se usan terapias dirigidas orales. Son los inhibidores de tirosina quinasa, como sorafenib o lenvatinib, que frenan el crecimiento del tumor. Y finalmente, nos queda el estadio terminal. ECLCD terminal. Aquí entran pacientes con muy mal estado general o una función hepática muy deteriorado, Child-Pugh, que no son candidatos a otros tratamientos. En estos casos, el enfoque es el tratamiento de soporte y los cuidados paliativos, centrados en controlar los síntomas, el confort, la calidad de vida. La radioterapia externa, EBRT, también puede tener un papel para aliviar síntomas concretos, como el dolor si hay metástasis en los huesos. Haciendo un poco balance de toda esta exploración, parece claro que el CHC es un problema de salud importante, muy ligado a la enfermedad hepática crónica, sobre todo a la cirrosis venga de donde venga, y que la detección precoz con el cribado en grupos de riesgo y usando imágenes avanzadas es, fundamental. Y la estadificación BCLC, esa brújula que guía un tratamiento que es complejo y necesita de muchos especialistas. Totalmente de acuerdo. Y es crucial recordar la importancia de la prevención. Vacunación de hepatitis B, tratar las hepatitis virales, abordar los factores de riesgo metabólicos, obesidad, diabetes, moderar el alcohol. Las opciones de tratamiento han mejorado mucho, desde las curativas en fases iniciales hasta las sistémicas como la inmunoterapia para fases avanzadas. Pero la detección temprana sigue siendo la mejor baza para mejorar los resultados a largo plazo. Entonces, el mensaje final sería que, aunque es una enfermedad grave, hay un enfoque estructurado para enfrentarla, con herramientas diagnósticas y terapéuticas que además siguen evolucionando. Exacto. Y como reflexión final, si me permites, volviendo a ese cambio epidemiológico del que hablábamos al principio, dado ese vínculo cada vez más fuerte entre los factores metabólicos, obesidad, diabetes, el MASL, el hígado graso y el aumento del CHC, sobre todo en nuestros países, en Occidente, ¿dónde deberían centrarse los esfuerzos de salud pública en las próximas décadas para frenar esta tendencia? Más allá de seguir controlando, por supuesto, las hepatitis virales. Es una pregunta clave, creo yo, sobre cómo adaptar nuestras estrategias preventivas al panorama cambiante de esta enfermedad. Sin duda, una reflexión muy pertinente para terminar. Muchas gracias por toda esta información tan clara. A vosotros.